Bueno, buenas tardes. Es un gusto compartir un rato con ustedes en torno a la reflexión sobre por qué o cómo enfrentamos desde los partidos políticos el tema de la seguridad. En realidad, ayer voy a utilizar, confieso, la misma presentación que utilicé ayer en el Congreso, pero tratando de ponerle más énfasis a la segunda parte, que refiere más específicamente a los asuntos de la seguridad, de lo que yo voy a llamar hoy de manera más precisa, cómo recuperar el gobierno de la seguridad, que me parece que es en esencia el problema de las políticas públicas de seguridad y de cómo asumir el tema de la seguridad desde los partidos. Entonces, vamos a tratar de sintetizar la primera parte, aunque vamos a igual hacer el recorrido completo por la exposición. Pasamos, por favor. La exposición está planteada, digamos, en 4 partes, que yo diría que son más bien como 4 reflexiones. Una primera es cómo resuelven los partidos políticos el dilema entre su naturaleza electoral que los obliga a diferenciarse y una creciente demanda ante la complejidad de los problemas y de las necesidades, de algunos de los problemas y necesidades más visibles de nuestras sociedades, de llegar a acuerdos para generar políticas estables. O sea, cómo conciliar esa natural demanda de las sociedades contemporáneas de que los partidos se pongan de acuerdo y que las políticas que resulten de esos acuerdos se ejecuten con cierta estabilidad, un poco lo que planteaba el expositor precedente sobre la importancia de la estabilidad de las políticas más allá de los ciclos electorales o los ciclos de gobierno, y bueno, la natural dinámica de diferenciarse. Segundo, que tiene una profunda relación con esto también, es cómo podemos ayudar a las democracias a recuperar, a superar, lo que llamaríamos una suerte de síndrome de desconfianza, o más que desconfianza, un síndrome de insatisfacción que enfrentan en este momento, básicamente porque carecen, en la lógica de muchas de nuestras sociedades, e incluso paradójicamente de sociedades prósperas, de resultados concretos. Entonces, a partir de esas 2 reflexiones, ¿verdad?, ¿cuáles son los nuevos entornos en los que se mueven los partidos? Las nuevas demandas que tienen que atender, las nuevas dinámicas sociales que tienen que reconocer, y cuáles son las dinámicas propias de los regímenes democráticos contemporáneos y la demanda creciente de que esas democracias brinden resultados. ¿Cómo podemos abordar entonces el tema de la seguridad? El tema de la seguridad en su sentido más integral. Bien, entrando en materia, cuando uno hace una lectura, digamos, por ejemplo, el apasionante recorrido que nos hizo nuestro expositor precedente, tanto desde la perspectiva conceptual como histórica sobre la evolución de los partidos en la región andina, cuando uno hace una lectura de esa evolución, ustedes se dan cuenta de que, a pesar de las críticas, los partidos contemporáneos, más grandes, más pequeños, de cualquier signo ideológico, en distintas realidades, son hoy lo que llamaríamos partidos más modernos, pero desgraciadamente no partidos más legítimos. Y es como una gran contradicción, porque los partidos políticos en general han comprado una serie de discursos o una serie de hipótesis, una serie de planteamientos establecidos muchas veces desde la academia y otras veces desde los ámbitos de la sociedad, fundamentalmente en los medios de comunicación, sobre cuáles son los factores que explican su crisis, y a partir de eso han actuado en concordancia para tratar de reformar algunas de sus modelos organizacionales, modelos operativos, estilos de liderazgo, estilos de comunicación, referentes ideológicos, programáticos, etcétera. Y todos esos esfuerzos de modernización han generado, insisto, como decía, partidos posiblemente más modernos en sus métodos, en sus diseños organizacionales, pero no partidos más legítimos. Y a final de cuentas, cuando ustedes ven el problema de la legitimidad de los partidos, pasamos, por favor, pasa esencialmente por un problema de adecuación
entre un concepto, un modelo y un estilo de relación de los partidos con la sociedad que respondía a sociedades del siglo pasado, pero que no tiene nada que ver con las sociedades contemporáneas en cualquiera de nuestros países, con los distintos niveles de modernidad que hayamos alcanzado a nivel de nuestras realidades sociales. Y permítame explicar un poquito este planteamiento. Lo que en realidad está en crisis en la política no es solo la ideología, o la rigidez ideológica, como decía nuestro expositor precedente, o no es solo los estilos de liderazgo, un tema que abordó hoy de una manera muy interesante Manuel Alcántara en la mañana, o no es solo el tema de la calidad de los programas, o si son corruptos o no son corruptos los que ejercen el poder, etcétera. Todo eso forma parte de un tema mucho más complejo y tiene que ver con que las sociedades contemporáneas se han vuelto mucho más complejas, tienen acceso a muchos mayores niveles de información. Al tener mayores niveles de información tienden a tener capacidad de crear mayores y más variadas formas de opinión, no siempre calificada, pero opinión al fin, ¿verdad? A partir de esas opiniones desarrollan percepciones sobre la forma en que los partidos tienen que actuar. Pero lo más importante es que esas sociedades han tendido a disgregarse, a fragmentarse, para decirlo de alguna manera. Y esa fragmentación de las sociedades tiene que ver con la crisis de los partidos históricos, como tiene que ver con la crisis de los sindicatos, de los viejos movimientos sociales y populares, como los campesinos, etcétera, ¿no? En donde vemos que esas viejas formas de expresión de intereses, de integración de intereses, en alguna medida de mediación, ¿verdad?, pierden efectividad, pierden consistencia, y esa pérdida de efectividad y consistencia se refleja en un adelgazamiento de su organización, en un adelgazamiento de su militancia y en una pérdida de identidad. Esto es muy importante comprenderlo, porque ese fenómeno de sociedades mucho más diversas, mucho más fragmentadas, genera además que las sociedades sean algo así como una correntada, como cuando llueve mucho, y es imposible que el agua de esa lluvia transite por el curso natural de los ríos, sino que tiende a desbordarse. Y lo que le está pasando a los partidos es que las nuevas demandas, esa fragmentación de demandas, expectativas y necesidades, tiende a sobrepasarlos. Entonces hay una parte, a lo mejor de esas, que van a seguir pasando por los partidos, no es que vayan a desaparecer, pero cada vez más esa correntada va a seguir otros cursos, va a abrir otras vías, y casi todas esas vías van a ir al margen de los partidos para llegar al final a impactar directamente sobre las capacidades de las instituciones del Estado. Ese elemento, que es como el gran cambio de la época, explica lo que llamamos los problemas de los partidos. Tenemos un problema de velocidad, significa que las sociedades cambian mucho más rápido que las capacidades adaptativas de los partidos. Tenemos un problema de profundidad. La fragmentación de las sociedades ha generado que los partidos no puedan representarlas y por tanto están produciendo nuevas formas de representación. Las sociedades se organizan para representarse a sí mismas. Tenemos un problema, por tanto, entonces de pérdida de exclusividad, aunque no hay exclusividad en el cumplimiento de las funciones de los partidos. La predominancia de los partidos como órgano de representación y mediación se ha debilitado. Hoy mueve más un medio de comunicación para generar una respuesta pública desde el gobierno, desde cualquier institución, que la demanda de un partido representado en el Parlamento. ¿Qué creen que va a mover más rápido una acción de gobierno? ¿Un bloqueo de calles completamente cubierto por los medios de comunicación o un debate parlamentario? Sin lugar a dudas, hay otras causas, otras vías por las cuales los intereses, las necesidades y a veces las mismas expectativas, racionales o no, se están expresando. Pero ese elemento de que en realidad lo que nos refleja es que si dijéramos que la vieja política era una obra de teatro, en la vieja política la obra era un monólogo, en donde había un partido en el escenario y el público miraba al partido y aplaudía o silbaba, ¿verdad?, dependiendo de la buena o mala obra que hicieran los partidos. Pero en la nueva política es una obra de muchos actores. Algunos dicen que es como una película de estas, como Gladiador, una mega producción, en donde ciertamente está Russell Crowe, que es el partido, como actor principal, pero hay unos 5 actores secundarios de muy buen nivel, y hay 1000 o 500 actores, cada uno jugando su rol, jugando su papel,
pero lo más importante es sin tener la disposición a renunciar a ese papel. Ese es el gran cambio que estamos enfrentando. Entonces, frente a esa nueva dinámica, frente a esa nueva, digamos, realidades que estamos viendo, entonces lo que tenemos es una situación natural. Si los partidos ya no pueden representar o integrar los intereses con la misma efectividad de antes, entonces no tiene ningún sentido que conservemos el viejo modelo de política que se basaba en la cooptación de la sociedad por el partido. Es aquella idea de que el partido, como yo siempre cito el caso del PRI, porque era el caso paradigmático en América Latina, el partido creaba para cada expresión asociativa de la sociedad una organización partidaria, sindicatos, campesinos, universitarios, estudiantes de enseñanza media de universidad, no sé, profesionales de la educación, profesionales de la salud. El partido se convertía en una gran réplica organizacional de la sociedad, pero no solo hacía eso, sino que además entonces concurría a la sociedad con el interés de cooptar a la sociedad. Entonces, si había una elección de la Federación de Estudiantes, el partido tenía que ganar la Federación de Estudiantes, y si había una elección de la Corte Suprema, los magistrados tenían que tener vínculo con el partido. Era la lógica de que el partido cooptaba a la sociedad porque tenía capacidad de representarla. Mi hipótesis es que eso nunca fue cierto. Nunca un partido puede representar a toda una sociedad. Pero bueno, no lo creíamos, para decirlo de alguna manera. Era como la aspiración que teníamos. Ese viejo modelo de operación política es imposible hoy. No vamos a cooptar 2000 ONGs, o no vamos a cooptar a todos los medios de comunicación, radios comunitarias, televisión, periódicos, tabloides, lo que ustedes quieran. No vamos a cooptar los mensajitos de celular o los mensajes de Facebook, por más habilidades de espionaje que hayamos descubierto en los últimos años, que se ha desarrollado a partir de las nuevas tecnologías. Lo que estamos enfrentando entonces es que si no podemos cooptar como partido político a la sociedad, lo que nos corresponde es concurrir al espacio de la sociedad como un actor, como una parte de la sociedad que le propone a la sociedad un proyecto que no va a representar a todos por igual, sino que segmenta, selecciona o prioriza algunas de esas necesidades. Pero al concurrir al espacio de la sociedad, la nueva relación ya no es de cooptación, es de colaboración o de cooperación. Este elemento es fundamental entenderlo, porque entonces en la vieja política la lógica que predominaba era el partido o el caos, el líder o la nada, ¿no? O gano yo o se acabó el mundo. Bueno, la nueva política implica que eso no es cierto, implica que la alternancia es natural y que las limitaciones del poder son inherentes al poder democrático, y por ende que puede haber alternancia en los liderazgos, en el ejercicio de gobierno de los partidos, y puede haber estabilidad en algunos tipos de política que son resultado de ese concurrir al espacio de la sociedad a construir acuerdos. Esta nueva concepción de la política es lo que permite hoy en alguna medida empezar a hablar de la necesidad de acuerdos de tipo multipartidario o de tipo intersectorial, estables en el tiempo, independientemente de los ciclos electorales o de gobierno. Ese es el primer punto. El segundo punto que tiene que ver es, de la misma manera que los partidos, digamos, hemos estado haciendo agua, para decirlo de alguna manera, a la hora de cumplir con nuestras funciones estratégicas, de representar, mediar, integrar intereses, seleccionar liderazgos, formarlos para hacer gobierno, etcétera. Encontramos otra gran paradoja, digamos, en el ámbito global del funcionamiento de nuestras democracias. Y es que la democracia actual convive con altos niveles de respaldo y bajos niveles de satisfacción. Y eso tiene que ver esencialmente con un problema de efectividad de las instituciones en cuanto a su capacidad de producir cambios concretos en la vida de las personas, cambios en la vida cotidiana de las personas. Y eso tiene esencialmente que ver, me parece a mí, con dos grandes rasgos de la estrategia de democratización que hemos llevado adelante en América Latina. Primero, un marcado énfasis en desarrollar normas, instituciones y procedimientos, y un bajo
nivel de desarrollo de procesos de educación para la vida en democracia. Hemos creído, siempre cito este ejemplo, que por ir a misa todos los domingos ya somos buenos católicos. Y no necesariamente, yo puedo ir a misa y ser un gran tortero, si me permiten una expresión muy costarricense. Yo puedo ir a misa e igual ser un mal portado, digamos, ¿verdad? La rutina, el cumplimiento de determinadas rutinas no garantiza que vivamos con base en valores y principios democráticos. Aunque respetemos la liturgia de la democracia, para decirlo de alguna manera. Entonces, el problema que tenemos es que hemos hecho un gran desarrollo normativo e institucional que ha venido acompañado de un avance ciertamente importante en la internalización de los valores democráticos en la vida de las personas, pero que está todavía muy rezagado en comparación con el avance de las instituciones. Pero más allá de esto, pasamos por favor, el problema adquiere un mayor rango de profundidad cuando notamos además que en el marco del diseño de las instituciones y las normas, nosotros hemos dado carta de ciudadanía a una gran cantidad de personas. Hemos sido particularmente incluyentes y generosos en cuanto a entregar derechos civiles, políticos y libertades a nuestras sociedades, que no han venido acompañados de que esas personas que pueden votar sean, por ejemplo, sujeto efectivo de políticas públicas del Estado. Entonces, hay gente que puede votar, pero que no es sujeto de seguridad pública. Hay gente que puede votar, pero que no es sujeto de una política de salud. Hay gente que puede votar, pero que no tiene acceso a las escuelas y colegios. Hay gente que puede votar, pero no tiene empleo. Hay gente que puede votar y participar en un partido político, pero que no es sujeto, no tiene una ciudadanía en el sentido social y económico propiamente dicho. Y ese es un rasgo del desarrollo de la democracia latinoamericana, ¿verdad? Y no solo de la democracia, de los regímenes latinoamericanos, porque si ustedes se dan cuenta, en Europa primero surgió la burguesía como élite económica y la ciudad como expresión social, y luego el Estado y la democracia. Nosotros creamos los estados sin darle a la gente carta de ciudadanía en términos de su calidad, digamos, social y económica, ¿verdad? Es un fenómeno particularmente apasionante sobre el que podríamos reflexionar en otro momento. Esos dos elementos, un énfasis en instituciones con bajos niveles de cultura político-democrática y un énfasis en entregar derechos que no vienen acompañados de convertir a los ciudadanos en sujetos de políticas públicas, de fondo, sustantivas, que mejoren sus capacidades de reproducción de la vida individual y socialmente concebida, es lo que genera esa contradicción. La gente reconoce que es mejor estar en democracia que en un régimen autoritario, pero que la democracia no le está resolviendo problemas. Eso explica los altos niveles de insatisfacción en relación con los resultados. Y entonces, frente a eso, por ejemplo, el informe sobre la democracia que hicieron OEA y Naciones Unidas plantean que la gran demanda de la época es cerrar la brecha. Para cerrar la brecha entre la política y la ciudadanía, entre la democracia y la ciudadanía, es reconstruir la estatalidad, entendida como la capacidad y el poder del Estado para ejercer sus funciones. Y es que en América Latina es la única región del mundo en donde hemos querido construir democracia sin Estado. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, son los signos de agotamiento de ese modelo. No podemos ampliar libertades, ampliar derechos políticos y civiles, que se nos dispare la demanda social y contraer capacidades estatales. Y en el fondo, muy en el fondo, ese ha sido el modelo que hemos implementado. Entonces, para cerrar estas dos primeras reflexiones, lo que habría que decir es, si el gran desafío de la democracia es producir resultados concretos, que atiendan las necesidades prioritarias de nuestras poblaciones, de nuestras sociedades. Y si además de eso, para poder poner a la democracia a funcionar, para que dé resultados, requerimos de partidos políticos que concurran a la sociedad y construyan alianzas con los actores estratégicos de la sociedad en torno a cómo atender esas necesidades, entonces el quid del asunto está en cómo reformamos la política para que la democracia brinde resultados.
Y para eso entonces hay que alinear, y aquí pasamos por favor, alinear la relación, ¿verdad?, entre necesidades socialmente válidas y respuestas institucionales que demos desde el Estado. Pasemos una más. Esta frase, este párrafo del informe sobre la democracia de Naciones Unidas y de la OEA me parece que sintetiza de una manera mucho más sabia todo lo que yo les he querido transmitir. Y se los leo porque me parece de particular importancia. Dice: el argumento reiterado de que el Estado no le sirve al ciudadano se explica así, no solo porque el Estado es débil o le falta capacidad, la razón técnica, sino fundamentalmente por una razón política, porque el Estado no le pertenece a las mayorías, en parte porque la voluntad de las mayorías no se organiza alrededor de opciones sustantivas, porque la voluntad de la mayoría es ignorada en el ejercicio del poder y porque el Estado es capturado por poderes fácticos. Ahí como que sintetiza, me parece, el desafío de reconstruir la estatalidad en torno a capacidades políticas específicas que atiendan necesidades específicas. Pasamos, por favor. Y entramos entonces en el punto principal, si me permiten, aunque el prolegómeno fue muy largo, no hay forma, y había prometido recortarlo, pero bueno. Y es, entonces, voy a plantearlo, como decía ahora, bajo estas premisas, la pregunta es: ¿cómo recuperamos la dimensión política de la seguridad o cómo recuperamos el gobierno de la seguridad desde el Estado? Desde un Estado democrático, además, que no es menor, ¿verdad? Porque desde un Estado autoritario el concepto es completamente diferente. Nos resolveríamos una gran cantidad de dilemas, digamos, por lo menos en materia de derechos humanos y otros. Y entonces, cuando abordamos el problema de la seguridad, encontramos que esencialmente, más allá del debate técnico sobre cómo abordar aspectos puntuales sobre la reforma policial, o sobre la reforma de la justicia, o sobre las capacidades de persecución criminal, o lo que fuera, la parte más técnica, ¿verdad? La idea es que desde los partidos lo que reflexionamos es cómo gobernamos la seguridad, y eso implica entender algunos elementos que son inherentes a la dimensión política de las políticas públicas. En primer lugar, es entender que una política pública de seguridad implica el alineamiento, en la escogencia de una forma de alinear entre muchas posibles necesidades públicas prioritarias y capacidades institucionales. Este no es un tema menor porque la dimensión de capacidades institucionales es fundamental. En América Latina, aunque nos quejemos mucho, en general hemos mejorado en la capacidad de formular políticas. El problema es que presumimos siempre que que existen capacidades en las instituciones para implementar las políticas, y ahí es donde fallamos. El problema no está en el diseño técnico de las políticas, el problema está en la gestión de las políticas y en las capacidades institucionales para implementar las políticas. Pero bueno, lo primero es entender eso. O sea, la política pública, perdonen, vamos a leer una expresión guatemalteca, no es una fumada, o sea, no es que nos sentamos a imaginarnos, ¿va? No es una fumada sobre qué es lo que a nosotros se nos ocurre que es necesario para la gente. Es un alineamiento entre nuestra visión política y las necesidades concretas. Y entre nuestra visión y esas necesidades, el canal que las une son las capacidades institucionales. Eso es como un primer elemento que ya sé que todos lo sabemos, pero es que es muy evidente que a veces en los gobiernos se nos olvida, ¿verdad? Entonces hay que volverlo a decir. Segundo, entender que en sociedades democráticas las políticas públicas son una herramienta básica de gobernabilidad y que por ende son necesaria y naturalmente el resultado de la conciliación o de la interacción entre los actores estratégicos de la sociedad, no solo entre los partidos, aunque es un buen principio, entre los actores relevantes de la sociedad. Voy a citar un caso, por ejemplo, en Guatemala
hubo un acuerdo entre los partidos políticos representados en el Congreso para crear un sistema nacional de seguridad que como diseño, ustedes tienen uno muy bueno, por cierto, aquí en Perú, el diseño del sistema de seguridad es técnicamente un muy buen modelo, pero el guatemalteco es un muy buen modelo también, pero el problema es que fue un acuerdo entre partidos, que hubo un pequeño detalle y es cuál era el régimen fiscal que se requería para poder construir esa institucionalidad de la seguridad. Y los empresarios nunca estuvieron de acuerdo en financiar esa nueva institucionalidad de la seguridad. Entonces, cuando hablamos de esa interacción entre actores, es más allá de los partidos, también aquellos actores relevantes de la sociedad que se vuelven corresponsables en la definición de esa política, ¿no? Tercer elemento es que ya lo había planteado brevemente antes, cuando hablamos de gestionar política o estratégicamente una política pública, estamos hablando de equilibrar las capacidades de formulación técnica con las capacidades de implementación. No sé si ustedes han visto, por ejemplo, el gobierno del presidente Funes en El Salvador, voy a referirme mucho a Centroamérica, porque es donde yo estoy trabajando ahora. El gobierno del presidente Funes en El Salvador anunció, empezando su gobierno en el 2010, una nueva política de seguridad, pero la presentó en el 2012. Fue una cosa muy interesante. Entonces, el problema no está en la formulación de la política, el problema está en la gestión estratégica de la política. Entonces, ¿cómo equilibramos formulación con capacidades de implementación? Es otro elemento que resulta esencial. Es más, voy a decirlo de otra manera para traducirlo más claro. La gestión estratégica que está asociada con las capacidades institucionales es una condición de viabilidad y de factibilidad técnica de aquellas políticas que hayamos formulado. Ese es como el kit del asunto para que nosotros lo entendamos. Pasamos. Entonces, por ejemplo, en el caso, volviendo al tema de las políticas de seguridad, la necesidad detectada, que es la necesidad de la gente de sentirse libre, tener la percepción, sentimiento o sensación de sentirse libre de amenazas, riesgos y vulnerabilidades, la política pública lo que tiene que hacer es garantizar, no garantizar, por lo menos ayudar a que esa sensación se establezca en la ciudadanía. Ese es el alineamiento. ¿Y cuándo consigue uno eso con una sociedad? ¿Cuándo la política pública es exitosa? Cuando la gente tiene la percepción de que tiene control sobre esas amenazas. Porque no van a tener control de si existen o no las amenazas. O sea, una política de seguridad no busca erradicar las amenazas a la seguridad, eso es imposible. Las amenazas van a estar ahí. Una política pública que lo que busca es decirle a la gente que el Estado y las personas tienen control de la amenaza, tienen control del riesgo, tienen control de la vulnerabilidad. Ese es el kit del asunto, no es que los vamos a eliminar, es muy difícil, porque además las amenazas en materia de seguridad son sumamente versátiles, se transforman aceleradamente. Si quiere ahora podemos poner el caso de la forma en que evoluciona la criminalidad organizada en materia de narcoactividad y nos vamos a dar cuenta de que es prácticamente imposible neutralizarla. Pero sí podemos tener, digamos, un sistema de seguridad que minimice o neutralice esa amenaza y le demos seguridad real y psicológica, porque la percepción en política es importante, a las personas. Ante esa necesidad, entonces, se diseña una respuesta institucional. ¿Cuál es la respuesta institucional? La política pública. Misma que requiere de desarrollar determinadas capacidades institucionales, para que a través de esas instituciones y respuestas produzca efectos sobre la necesidad inicialmente establecida. Y el círculo va. Porque perdón, no sé si me van a escuchar, porque la necesidad muta, las políticas se adaptan, las capacidades institucionales se adaptan, eso tiene un impacto sobre la necesidad que vuelve a modificarse y ahí sigue el círculo. Es un proceso dinámico, es un proceso continuo, no son rigideces, no son modelos rígidos o estáticos, son modelos flexibles,
adaptativos. Ah, perfecto, gracias. Pasamos, por favor. La dimensión política de la seguridad entonces implica, en primera instancia, identificar, precisar y caracterizar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a que se enfrenta una sociedad. Y aquí permítame detenerme un segundo. Esto implica dos cosas. Primero, implica la necesidad de información cierta y verificable. Una institucionalidad que carece de datos fuertes, precisos, ciertos y verificables, es una institucionalidad destinada a fracasar en la atención de las amenazas de la seguridad. Pero cuando hablamos de información, hablamos de dos tipos de cosas. Hablamos de datos duros, por ejemplo, la relación entre homicidios y población, que la medida convencional es el número de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entiendo que ustedes andan como por 8, bueno, ¿cuántos por ahí? No, por 8 por cada 100.000 habitantes. Está un poquito arriba, como 1.2 arriba del promedio mundial, que está en 6.8. Tienen una buena tasa, digámoslo, en comparación con América Latina. Por ejemplo, para que ustedes hagan una idea, en el norte de América Latina, entre el Caribe y América Latina, tenemos 5 de los países más violentos del mundo, en cuanto al número de homicidios. Ustedes tienen 8, Honduras tiene 84 por cada 100.000 habitantes. Y dentro de los 10 más violentos del mundo está Honduras, Guatemala, El Salvador, Belice y Jamaica.